Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Comenzamos por los titulares de hoy. El presidente de Siria afirma que el país se sacude la mancha oscura tras ser eliminado de la lista estadounidense de países que patrocinan el terrorismo. Pakistán e Irán dicen haber alcanzado avances significativos en las conversaciones sobre el conflicto. El jefe del ejército en Cisjordania advirtió al primer ministro que los ataques de los colonos podrían desencadenar un brote de terrorismo palestino. Un vídeo muestra a un diputado israelí destruyendo un monumento en una ciudad cisjordana mientras es custodiado por fuerzas militares. Macedonia del Norte ha convertido los lazos con Israel en una prioridad de política exterior. Estos son los titulares de las noticias que comenta Jorge Rosenblum. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Raquel? Comenzamos. El presidente sirio Ahmed al-Shara celebra que Estados Unidos haya retirado a su país de la lista de estados patrocinadores del terrorismo, lo que supone un importante alivio de las sanciones. La decisión de Washington del lunes revocó una designación vigente desde hace décadas que conllevaba severas restricciones económicas, lo que supone un paso más en el acercamiento entre ambos países tras el derrocamiento en 2024 del longevo gobernante sirio Bashar al-Assad. El Departamento de Estado de Estados Unidos también revocó la designación del Frente al-Nusra, más tarde conocido como Hayat Tahrir al-Sham, como organización terrorista global. Shara lideró ese grupo que encabezó la ofensiva relámpago que derrocó a Assad. Anteriormente fue la rama de Al-Qaeda en Siria, antes de romper sus vínculos con ella en 2016. Las nuevas autoridades sirias están intentando atraer inversiones para apoyar al país y reconstruir su infraestructura gravemente dañada por más de una década de guerra civil. Bueno, está bien que Siria intente cambiar una historia desgraciada desde los años 50 con la dinastía de los Assad, pero la verdad que las credenciales que trae no son siempre las mejores, no solamente por su pasado como miembro de Al-Qaeda en Siria, sino por su presente, es decir, que todo este derrocamiento que hubo hace año y medio, 2 años en Siria fue gracias al apoyo de Turquía, que ahora mismo también pretende ser el nuevo padrino de ese país. Es decir, Siria por fin se libró del padrinazgo de Irán y ahora pues Turquía pretende casi lo mismo. Y de esta manera ha intentado acercar sus fuerzas militares a la frontera sur de Siria junto con Israel. Y esto ha provocado la semana pasada un incidente que recordarán con un ataque israelí a una base aérea que según los medios sirios dijeron que bueno, que ahí no había turcos en esas instalaciones, pero en realidad la expresión más correcta es que todavía no había turcos, pero esas instalaciones estaban siendo construidas y refaccionadas para justamente dar cabida a un grupo de oficiales del ejército turco que controlarían de esta manera el norte de Israel. Y esto es algo que Israel no estaba dispuesto a hacer, ya que aunque durante muchos años y décadas Turquía fue el único país musulmán o de los pocos países musulmanes que tenían relaciones diplomáticas con Israel. Irán las había tenido hasta esta revolución de los jomeinistas en el año 79. Turquía siguió teniendo esas relaciones diplomáticas hasta que Erdogan subió al poder y empezó a convertirse o intentar convertirse en una especie de nuevo líder del imperio neo-otomano que intenta reconstruir de alguna manera. Y esto no va en la misma línea que Israel, ya que abre oficinas y fomenta los contactos con grupos como Hamas, Hezbollah
y otros grupos, y por otra parte mantiene un litigio con los kurdos, es decir, no está exento de problemas propios que les han llevado incluso a invadir durante la guerra civil siria una parte en el norte de ese país, justamente para enfrentarse a los kurdos incluso fuera de su país. Lo dicho, Erdogan para Israel no es una persona fiable, sus alianzas son totalmente contrarias a la seguridad de Israel. Ya saben que esto de las flotillas a Gaza las inventó él en el año 2010 y hasta el día de hoy pues sigue fomentándolas, así que hubo este ataque de aviso la semana pasada. Israel ha dicho de que está dispuesto a seguir con el proceso de normalización con Siria si ésta se mantiene alejada de estas influencias turcas, y por otra parte en realidad el régimen de Siria lo que más le interesa es acercarse a Estados Unidos y obtener esto que ha pasado ahora, llevar a cabo el final de las sanciones que llevaban muchas décadas y poder relanzar su economía. Así que veremos cómo sigue el asunto, pero yo creo que el régimen de Siria debe tener muy claro cuáles son sus márgenes de acción y que puede tener las libertades que le dé Estados Unidos, pero no aquello que tenga que ver con Israel, la seguridad de Israel e incluso de los grupos afines a Israel, como los drusos que habitan en el norte de Israel y en el sur de Siria y que fueron atacados hace también un par de años por fuerzas gubernamentales de Al-Sharaa y que llevaron a Israel a intervenir en esa ocasión también. Pakistán e Irán lograron lo que calificaron de avances significativos en las conversaciones centradas en la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán y en un camino hacia la paz, según declaró el ministro del Interior pakistaní al término de su visita a Teherán. Las conversaciones entre ambas partes se centraron en medidas para evitar una mayor escalada, la reapertura del estrecho de Hormuz y una rápida resolución del conflicto, según un comunicado del ejército pakistaní sobre la reunión entre el jefe del ejército del país, Asim Munir, y los líderes iraníes. Según el comunicado, ambas partes también intercambiaron puntos de vista sobre la paz regional y la manera de alcanzar una solución negociada a la disputa. Bueno, es bonito ver que hoy, en vez de noticias sobre ataques en el Golfo Pérsico, tenemos estos encuentros diplomáticos. Pero la verdad es que Pakistán e Irán, a pesar de esta escenificación, son países que no se llevan bien, incluso que tienen litigios territoriales, han tenido enfrentamientos en sus fronteras. Hay una zona donde en el norte de Irán hay una gran minoría más cercana a Pakistán que al régimen de los ayatolás, etcétera, etcétera. Pero por otra parte hay algo que los une, como es lógico, y que siempre ha servido de pegamento en el Medio Oriente, que es el odio a Israel. Pakistán siempre ha estado posicionado en contra de Israel, incluso en tiempos como estos en los que tiene un mayor acercamiento a Estados Unidos, pero cuando se hablan de los acuerdos de Abraham, de reconocimientos, pues Pakistán seguramente se quedará a la cola, porque también si uno amplía un poquito el foco de Medio Oriente y lo amplía para incluir, digamos, hasta el centro de Asia, incluida la India, pues evidentemente Pakistán tiene un litigio de hace décadas, desde su nacimiento, con la India, y eso hace que también coincida la India con Israel en muchos aspectos geopolíticos. Es decir, que ambos se enfrentan a una mayoría en el territorio de musulmanes que no están muy de acuerdo con la existencia de otros poderes, en este caso de la India, que se ha convertido
según dicen, el país más poblado del mundo, superando a China, con una economía que cada vez es más pujante. Y por otro lado, Israel, que es un país minúsculo, que es una gota en el océano del Medio Oriente, pero que tiene una potencia económica y militar muy importante. Así que es un acercamiento muy interesado entre Irán y Pakistán, pero que yo soy bastante pesimista que esto lleve a alguna parte. El oficial de mayor rango de las Fuerzas de Defensa de Israel en Cisjordania advirtió el lunes, durante una evaluación de seguridad a puerta cerrada, que el aumento de la violencia de los colonos podría desencadenar una escalada más amplia en el territorio, cuando dijo: en los últimos 2 años se ha producido un descenso significativo en la magnitud del terrorismo palestino, pero hay una chispa que podría encenderlo todo en un instante: la delincuencia nacionalista, declaró el jefe del Comando Central, el general de división Avi Bluth, al primer ministro Benjamin Netanyahu y a otros altos funcionarios, y añadió: la atención de las Fuerzas de Defensa de Israel se desvía constantemente hacia este tipo de incidentes en lugar de frustrar el terrorismo palestino. Según trascendió, Netanyahu preguntó entonces al teniente general Samir qué harían los militares si Cisjordania entraba en conflicto y qué plan tenían previsto, a lo que habría respondido: no hemos venido preparados para presentar eso en esta reunión. Algunos funcionarios de defensa recalcaron que el ejército sí cuenta con un plan de contingencia, pero que la reunión se convocó con poca antelación y que se esperaba que se centrara específicamente en la violencia de los colonos, dejando a Samir sin la presentación solicitada ni los detalles sobre cómo se haría frente a una escalada drástica del terrorismo palestino en Cisjordania. Esta fue al menos la segunda vez en los últimos días que altos mandos militares advirtieron que el aumento de los ataques casi diarios de los colonos, que rara vez son procesados, podría conducir a un brote de terrorismo palestino. Ya ven, en esta noticia también hay varias certezas de las que hemos venido hablando, porque hay gente en Israel y fuera de Israel que critica que el ejército no hace nada para frenar a los colonos, pero el propio jefe el comando central, es decir, el encargado del ejército de la zona de Cisjordania, que es el mencionado general de división Avi Bluth, se queja junto con el jefe de Estado del ejército en general, que ellos no reciben órdenes suficientes ni hay planes de contingencia suficientemente contundentes para frenar esta violencia de los colonos. Y bueno, ahí parece que Netanyahu quiso desviar el discurso y hablar, bueno, pero si se levantan los árabes, entonces ¿qué pasaría? Y los generales le dijeron: no estamos hablando de eso, estamos hablando de una situación en la cual estos actos de violencia que se han venido dando en estos últimos días, semanas y meses en las zonas de Cisjordania contra los árabes palestinos pueden degenerar en un incremento del terrorismo palestino, algo que de alguna manera se había sofocado y que ahora está en peligro de que vuelva a estallar, justamente porque el tratamiento que se está dando hacia los colonos no parece el más contundente para frenar esta manifestación. El diputado ultra Zivi Sukkot del Partido Sionista Religioso confirmó haber destruido un monumento en Kfar Madana, cerca de Nablus, después de que un vídeo circulara por las redes sociales y fuera compartido por medios israelíes este martes por la mañana. Todo niño que vea cada día un monumento gigante que glorifica a los asesinos de judíos soñará con ser terrorista, dijo Sukkot en una publicación en X, a la vez que afirmó que había tomado medidas tras apelar varias veces a las fuerzas de defensa de Israel para que retiraran los monumentos al terror en toda la zona y que la destrucción del monumento en el pueblo era una pequeña muestra. No hay lugar para el apoyo al terrorismo en el Estado de Israel, escribió.
También se puede ver a Sukkot filmando el incidente con su móvil, mientras otra persona golpeaba el monumento con un mazo. En las imágenes se observa a fuerzas israelíes custodiando al diputado y a sus acompañantes, con un vehículo militar bloqueando la calle. Una fuente de seguridad declaró que si bien la visita a la aldea de Cisjordania fue coordinada con el ejército, la destrucción del monumento obviamente no lo fue. Por lo que, una vez que Sukkot comenzó a destrozar el monumento, los soldados presentes en el lugar contactaron con su comandante de brigada, quien les ordenó detener al diputado inmediatamente y señaló que sus acciones cesaron en cuestión de minutos. El líder del partido de izquierda Demócratas, Yair Golan, escribió: «Esta persona debería estar tras las rejas, no en el Parlamento de Israel». En la noticia anterior estábamos comentando este tema de la violencia de los colonos, pero no solamente es de los colonos, también de los políticos que apoyan a los colonos, como es el caso de Zvi Sukkot, que nada más y nada menos pidió que lo escoltara el ejército, y cuando llegó a un monumento que hay en una zona de Cisjordania, pues se puso a dar martillazos en las inscripciones, etcétera, etcétera. Evidentemente esto hay que ponerlo en perspectiva, no es lo mismo a un ataque simbólico con todo lo desgraciado y molesto y antidemocrático y terrible que pueda sonar, a un ataque terrorista en el cual se pretende herir y matar a la gente. Pero lo que no se puede permitir en un país como Israel es incitar a que esto suceda, incitar a que el terrorismo palestino vuelva a manifestarse, que es seguramente la intención política detrás de este tipo de actuaciones, es decir, provocar que los palestinos no solamente se manifiesten en las calles o en los foros internacionales, sino que cometan actos de violencia que lleven a que Israel tenga que reaccionar y poner en marcha nuevamente una maquinaria para controlar el terrorismo palestino, y que políticamente esto se traduzca en que la gente tenga mucha menos confianza en un futuro compartido con los palestinos. Cambiamos de tono. Macedonia del Norte ha convertido el fortalecimiento de las relaciones con Israel en una prioridad de su política exterior y busca ampliar la cooperación en áreas que van desde la defensa y la inversión hasta el turismo y la gestión del agua, según declaró su ministro de Asuntos Exteriores durante su primera visita oficial a Israel, tras conversar con el ministro de Asuntos Exteriores, en el marco de una breve visita centrada principalmente en la ampliación de las relaciones bilaterales. Creo que esta visita es una oportunidad para llevar la relación bilateral al siguiente nivel, para pasar de la situación actual, en la que mantenemos excelentes relaciones bilaterales, a que esa relación se desarrolle en diversas áreas de interés mutuo. Durante su reunión, ambos cancilleres firmaron 2 acuerdos de cooperación y debatieron sobre la ampliación de los lazos en agricultura, gestión del agua, seguridad, innovación, turismo, salud y educación, además de discutir sobre vías de cooperación entre sus industrias de defensa, el aumento de la inversión y el restablecimiento de las conexiones aéreas directas entre Israel y Macedonia. Macedonia del Norte. Recuerden que es el mismo país que hasta hace unos años se llamó Skopje y que formaba parte de la antigua Yugoslavia, ¿no? Porque uno ya se pierde en esas partes del sur de Europa del Este. Pero es un país que durante mucho tiempo ha estado bastante cercano a Israel y ahora está muy interesado en fortalecer sus relaciones diplomáticas. Es llamativo, ¿no?, que cada vez países que son pequeños, que no tienen relevancia geoestratégica, pero que justamente por eso quizás tienen mayor libertad de acción para elegir con quién ir a cenar, como quien dice, ¿no? En este caso, con quién puedes gestionar unas relaciones más cercanas y más propicias para ellos, que seguramente
serán los mayores beneficiados en un acuerdo de intercambio con Israel. Lo saben y por eso también es parte de esta iniciativa de acercamiento que, por supuesto, Israel agradece, porque no olvidemos que partimos de un punto inicial en el cual pues prácticamente todo el mundo, excepto Estados Unidos, había sacado sus embajadas de Jerusalén, no reconocían a la capital como tal, etcétera, etcétera. Así que el hecho de que estos países de la antigua Europa del Este se acerquen, como Kosovo, como Macedonia del Norte y como otros países, pues es un punto a favor de las relaciones que Israel espera normalizar también con el resto del mundo. Estaba a punto de conseguirlo cuando fue invadida el 7 de octubre de 2023 con el mundo árabe, que representa nada menos que a 50 y pico países. Y bueno, esta fue también la razón por la que se decidieron actuar los terroristas de Hamás, y esto ha provocado la propia debacle y el desastre en el que está sumido el mundo que ha dirigido Irán en los últimos 40 y pico de años en esta zona. Así que vemos que, a pesar de que haya tanto antisemitismo flagrante y creciente en Occidente, a pesar de que las relaciones diplomáticas de Israel no solamente que son difíciles, sino que se han vuelto incluso más difíciles con este conflicto, también hay luces en el horizonte al final del túnel. Con esa idea esperanzadora nos quedamos. Sigan escuchando Radio Sefarad.